Bendiciones. Soy el pastor Teodoro Hernández de la Iglesia Viento de Dios en la ciudad de Toluca. El devocional del día es la oración de súplica. Para ello vamos a leer dos pasajes de las Escrituras. El primero lo encontramos en Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 18 y versículo 18, donde el Señor Jesucristo nos dice: de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. La segunda porción de las Escrituras que quiero que leamos para nuestro devocional lo encontramos en Efesios capítulo 6, versículo 18, donde el apóstol Pablo nos dice: orando en todo tiempo, con todo tipo de oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los creyentes. La súplica incluye la idea de urgencia, algo que necesita ser atendido ya en el momento. Es una oración fervorosa, sincera y continua, sin desmayar. Esta es la oración de súplica bíblica. En Santiago capítulo 5 y versículo 16 nos dice el apóstol Santiago que la oración eficaz del justo puede mucho. La súplica es la que clama ante Dios por el restablecimiento de su reino en todos los asuntos que le presentamos, sea sanidad, liberación, prosperidad, la resolución de un conflicto, cualquier situación. La súplica es una oración continua que no desmaya. El requerimiento de que un asunto dado sea resuelto según la voluntad de Dios, pues exige perseverancia, que estemos orando, perseverando delante de la presencia de nuestro Dios, que no desmayemos. En las Escrituras miramos cantidad de ejemplos de hombres y mujeres que vinieron suplicando delante de Dios por algún favor, por alguna misericordia, por algún milagro. Aún en los Evangelios miramos hombres y mujeres suplicando al Señor Jesucristo. Por ejemplo, un ciego llamado Bartimeo, él clamaba, suplicaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y clamaba tanto que era molesto ya para los discípulos. Sin embargo, el Señor le dijo: tráiganlo acá. Y cuando lo traen, le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Y él responde: Señor, que recobre la vista. Y el Señor le pregunta: ¿tú crees que puedo hacerlo? Sí, Señor, yo creo. Muy bien, conforme a tu fe te se ha hecho. Y el que había estado ciego, ahora veía, recobró la vista. Pero ¿qué sucedió en él? Él tuvo que suplicar, perseverar, él no desmayó. El problema para muchas personas es que comienzan bien. El asunto es que, comienzan bien en oración. Y pueden perseverar un día, 2 días, una semana, no sé. Pero de repente desmayan. Y quizás cuando desmayó, adelantito ya estaba la bendición. Así que tenemos que perseverar. Inicialmente, cité yo Mateo capítulo 18 y versículo 18, en donde el Señor Jesucristo dijo: de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esta expresión atar y desatar es un hebraísmo, lo cual nos sugiere que lo que permitamos que suceda va a suceder aquí y va a suceder en el cielo. Además, esta palabra atar en el griego es deo. Y fíjense, súplica es desis, que son parecidas en el griego. El atar en la tierra y en el cielo habla de un principio espiritual de Dios, que Dios obra con las palabras. Cuando nosotros permitimos que algo suceda en fe, nosotros, ¿quiénes? Los creyentes, no todas las personas. Este es el error que se ha cometido, que toda persona piensa y cree que es igual para él, pero no es así. Recuerden, la Biblia tiene miles de promesas y estas promesas son condicionales. Cuando nosotros estamos en la posición de recibir libremente bendiciones de parte de Dios, en primer lugar es porque nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos hecho de Jesucristo el Señor de nuestras vidas. Al decir que hemos hecho a Jesucristo el Señor de nuestras vidas, es porque a partir de ese momento nosotros tenemos comunión con Él a través de la oración, del estudio de la palabra, porque la practicamos, la aplicamos a nuestras vidas, la compartimos. Eso es estar en Cristo. Eso es hacer de Jesús el Señor de tu vida. Qué paradójico es alguien que dice: yo hice de Jesús el Señor de mi vida. Sí, pero hace lo que quiere, vive como quiere, no busca a Dios, no ora, no estudia la palabra de Dios. O sea que con los labios profesa conocer a Dios, pero con su vida lo niega. Así que así no funciona.
Y por eso es que mucha gente está desanimada y frustrada porque no ve respuesta a sus oraciones. Y esto ya lo he hablado en otros devocionales anteriores, la necesidad de estar en Cristo, de recibirlo, de ser salvos. Y por supuesto, este devocional no solamente va dirigido a los que ya son salvos, sino si tú me estás escuchando y tú no has hecho esa decisión de recibir a Jesucristo como el Señor de tu vida, prepara tu corazón. Lo primero que tú tienes que hacer es reconocer tu necesidad de Jesús, de salvación, no de una religión. Cada gente tiene una religión, cada persona, pero la religión no lo hace diferente, la religión no lo salva. La religión es el esfuerzo humano por acercarse a Dios. Y entonces me puedes preguntar, a ver, ¿y entonces de qué se trata esto? Esto se trata de la predicación del Evangelio. Esto es lo que predicó Jesucristo. Él dijo, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El Evangelio es el esfuerzo de Dios por acercarse al hombre. Así que bien, continuamos entonces con nuestro devocional. Y decía yo que entonces Dios obra con palabras. Cuando Él habla, Él crea. Cuando decreta, Él establece. Cuando Él promete, hay certeza de cumplimiento. Y como te decía yo, la Biblia contiene alrededor de 8,000 promesas, las cuales tienen cumplimiento aquí y ahora. Pero el elemento vital para recibirla se llama fe. Y por supuesto, ¿a través de qué? De la oración. En este momento, pues hablamos acerca de la oración de súplica. Y esta es la esencia de la súplica, la fe, la perseverancia. La oración es clamar por lo que Él ha dispuesto. Este tipo de oración, la de súplica, es la oración que vence y que continúa de modo incesante, creyendo en todo momento que la espera no es inútil, sino que es el periodo en que Dios clarifica las cosas para poner en vigor lo que se le ha pedido. La palabra deesis, súplica, aparece 19 veces en el Nuevo Testamento y tiene 3 significados. El primer significado es que es un ruego por algo corriente, algo que está sucediendo dentro del orden de la vida, pero que aparentemente es estorbado por algo. Recordemos, ya también en otro devocional anterior, hablé acerca de Daniel. El profeta Daniel había estado orando por su pueblo, orando, pidiendo dirección a Dios, sabiduría, inteligencia, conocimiento acerca de qué es lo que va a pasar con mi pueblo, qué va a suceder con mi pueblo. Entonces él entró en un tiempo de ayuno, de oración, pero pasados los 21 días de ayuno, es decir, como fueron alrededor de 24 días, es cuando entonces llegó la respuesta de parte de Dios por medio de Dios haber enviado a su ángel. Y dice así la Escritura en el libro de Daniel, capítulo 10, y dice en el versículo 12, entonces me dijo el ángel, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras, fíjate, por tus palabras, por tu súplica, por tu oración, yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia, que es un principado demoníaco, se me opuso durante 21 días, y este es a lo que me refería, de que el primer significado de súplica es que es un ruego por algo que está dentro del orden de nuestra vida, pero que aparentemente, y no aparentemente, sino en realidad es estorbado por algo. Y ese algo muchas veces se encuentra en el mundo espiritual. Bien, el segundo significado es que es una firme continuidad en lo regular e incesante de las oraciones, indicando una insistencia sin cansancio. El apóstol Pablo, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, y versículo 17 nos dice, orad sin cesar. Obviamente entendemos con claridad a qué se refiere sin cesar, es decir, perseverante, no desmayes por ningún motivo, todo tiempo, en todo momento tú ora, cree que Dios te va a escuchar, que Dios te está escuchando y que Dios te va a responder. Además, ya miramos también el pasaje de Efesios capítulo 6, verso 18, en donde nos dice el apóstol Pablo, orando en todo tiempo. Esto es muy importante que lo comprendamos nosotros, en todo tiempo, en las buenas, en las malas, con salud, sin salud, con ánimo para orar o sin ánimo para orar, en todo tiempo, orad sin cesar, dice, orando en todo tiempo, con toda oración o con todo tipo de oración y súplica. Tenemos que suplicar delante del Señor, velando en ello con toda perseverancia y súplica por los creyentes. Y el tercer significado es una intensa lucha espiritual
que se da en marcha, cuyo resultado tendrá grandes consecuencias para toda la obra del reino de Dios, para nuestras vidas. Nuevamente te puedo citar este mismo texto de Efesios 6:18, una vez más, que dice, orando en todo tiempo. Quiero decirte esto. La oración hecha con fe jamás, jamás vuelve vacía. Dios se ha comprometido a responder ese tipo de oración. La oración de fe, la oración de súplica, la oración perseverante. Ora en todo tiempo con todo tipo de oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los creyentes. Así que la súplica es la forma de oración intensa que vence todos los obstáculos, que ata sobre la tierra lo que se debe experimentar aquí, según el consejo eterno de Dios. Si tú lo crees y lo pones en práctica, yo no te lo garantizo, te lo garantiza Dios, que es lo mejor de todo, porque es su palabra lo que te estoy compartiendo. Y si tú lo pones en práctica, te vas a sorprender viendo los milagros, las maravillas, las cosas gloriosas que Dios va a estar haciendo en tu vida. Pero no desmayes, persevera hasta obtener tu milagro, tu bendición. Oremos. Padre, en el bendito nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias, amado Señor, por tus favores y misericordias. Te damos gracias porque a través de tu palabra tú nos guías, tú nos llevas, Señor, como un río de bendición en donde podemos ir recogiendo de tus palabras, de tus promesas, de tus misericordias, de tus maravillas para nuestras vidas. Padre, gracias porque tú nos escuchas, gracias porque estás atento a nuestras súplicas, a nuestras oraciones. Y yo te pido en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que tú respondas, Señor, nuestras súplicas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias por tus favores, gracias por tu amor y por tu gracia que es sobreabundante en nuestras vidas. Amén, bendito Señor. Bendiciones.